Bueno, entonces tenemos aquí oportunidades laborales, por supuesto, ¿vale? Tenemos, por supuesto, hay retos como una burocracia, porque las cosas se hacen paulatinamente. Todo es un proceso, lleva su tiempo, pero hay canales muy claros. Por otro lado, la necesidad de de las documentaciones. Es necesario que todo sea arreglado, que todo sea pautado. No es como en Latinoamérica muchas veces que tratamos de buscar a la vuelta, sí, acéptamelo así, tal cual. Ese tipo de comunicación no existen aquí. Igual que, por ejemplo, un dolor de cabeza para los médicos que quieren homologar su título, pero quieren contactar directamente con el Ministerio de Universidades por email o por teléfono y es dificilísimo, porque las cosas aquí son todas muy regladas, son todas muy pautadas, hay plazos, se respetan los plazos, igual que con el tema de las vías de comunicación. Hay una vía específica para comunicarte con el ministerio, que es a través de la red electrónica, a través de un sistema clave, y hay varios sistemas que uno va a ir aprendiendo y una forma de trabajar aquí que es muy diferente, que es todo muy reglada, ¿vale? En general. Por eso una clave mental para todos los médicos es hacerlo por fases, no todo de una vez, ¿vale? A veces queremos improvisar cosas y no, y sabemos que aquí nos topamos, ¿no? Por otro lado, la ventaja, si lo hacemos con tiempo para esas personas que no han homologado todavía, que no han iniciado el trámite, es una felicitación porque hacer las cosas con tiempo, planificando, sin improvisar, eso genera hace que tú hagas las cosas fase por fase y las cosas salgan mucho mejor, paulatinamente, ¿vale? Aquí tenemos 5 fases principalmente para llegar a aterrizar médicamente en España. La primera es la claridad. Está el objetivo profesional, una ciudad objetivo, tipo de centro. Eso es cuando uno ya tiene una idea de venir a España, pero no lo tiene claro todavía. La segunda fase es cuando está la homologación. Está el proceso de homologación, los requisitos, los documentos y la presentación de los documentos. La fase C, digamos que es un aterrizaje legal. Cuando uno está homologado, ahí tiene que buscar la oferta de empleo, si es que no va a hacer el MIR, son dos caminos. O hace el MIR, o viene a trabajar directamente, o en su menor parte, una pequeña proporción que viene a estudiar, a formarse en másters, pero no viene ni a trabajar ni a hacer el MIR. Esa es una muy pequeña proporción. En caso de los que nos enfocamos ahora, son personas que no vienen a hacer el MIR, vienen a trabajar directamente. Pues en ese caso lo que se hace es buscar una oferta laboral, luego colegiarse, contratar un seguro de responsabilidad civil, ¿m? Y ya comenzar a trabajar, abrir una cuenta bancaria y buscar el sitio de alojamiento cerca del sitio donde van a trabajar. Por supuesto, el empleo, la opción es con o sin MIR y la estrategia de currículum vitae y LinkedIn. Por supuesto, eso es muy importante porque esa es la forma de llegar, como lo explicaré más tarde. El control, por supuesto que es el seguimiento, las entrevistas y filtros antitrampa. Luego lo comentaré más detalles sobre esto, pero es muy importante. Por un lado, aquí quiero preguntarle, o sea, que pueden ser médico general, pueden tener la especialidad vía MIR o especialista en el exterior. Hay aquí, esto ya sería hacer como una especie de conversación, pero lo suyo sería tener una idea de ser un médico general, una especialidad vía MIR, ¿vale? Y tendré una o dos ciudades objetivos, ¿verdad? Cambiar el tipo de oferta y el coste de vida. Son estrategias cómo se pueden manejar, en este caso, las estrategias por fases, ¿vale? Para la primera fase. La fase B, el marco legal en 3 piezas, ¿vale? La homologación del título de medicina para la sanidad pública o ejercer la especialidad MIR, con el reconocimiento de la especialidad, también el reconocimiento de la especialidad extracomunitaria, por ejemplo. Aquí hay una regla de oro, no hay que presentarse como especialista sin el reconocimiento oficial en España. En el caso de la fase C, por ejemplo, ¿cómo es la homologación de medicina? ¿Qué permite y qué no? La homologación permite ejercer como médico o médica de formación básica en el sector privado, según el portal oficial. No garantiza el acceso directo a la sanidad pública ni el ejercicio como especialista, aunque hay ofertas que permiten que trabajes estando siendo médico general homologado en España, permiten el ejercicio como en la sanidad pública, pero no permiten como especialista. Un médico que tenga la especialidad hecha en su país tiene posibilidades en España, aunque
tiene que homologar la especialidad, tiene que hacer lo que se llama el reconocimiento. Hay ofertas que a veces permiten, que permiten que accedan los especialistas y lo que hacen es permitir que pasen el primer filtro. Cuando pasa el primer filtro de la homologación de especialidad, ahí consiguen entrar, incluso consiguen un contrato, ¿vale? Mientras tanto que va procesándose la equivalencia de la especialidad, en algunos casos. El consejo aquí es alinear desde ya un objetivo claro con el tipo de trámite que te corresponde. Aquí los requisitos académicos, lo que evalúan. Aquí tenemos lo que es la Agencia Nacional de Educación Continua y Acreditación, ¿vale? Aquí la ANECA es la agencia del Ministerio de Universidades, que es la que se encarga de la homologación. Entonces, si cumplimos ahí, si buscan en internet la gente que todavía no homologó o que no presentó la homologación, mirar los criterios de la ANECA para la homologación de título y bueno, eso es la plantilla que buscan todos los funcionarios del Ministerio de Universidades cuando tienen los documentos y hacen como una especie de checklist. Si esos documentos que se presentan cumplen más o menos los criterios del checklist que tienen los funcionarios, todo va rápidamente y no hay problemas para que el funcionario esté mirando además los documentos y no tarde más. Y por otro lado, si no se cumplen esos requisitos, esos documentos vuelven a rebotarse al médico y de esa manera pierden las posibilidades. Bueno, aquí, bueno, las competencias y módulos con el orden que está aquí descrito, en el plan de estudios, que tienen que estar acreditados por años de la facultad de medicina, con sus carreras y la carga horaria. Aquí demostrar que el título habilita para ejercer en el país donde se expidió. Por supuesto, el título habilitante. Bueno, de todos modos hay convenios. En el Ministerio de Universidad de España conocen las universidades de Latinoamérica y de otros países, de otros continentes, también los africanos, que vienen a España, conocen y prácticamente con el título de universitario es reconocido y el plan de estudios también. Entonces, hay algunas excepciones que no son reconocidas del todo y pueden tener que convalidar algunas materias específicamente ante el Ministerio de Universidades. La NECA, la agencia, bueno, tiene medidas generales para la universidad. Eso es una realidad. Lo que hacen es comprobar que los documentos que se envían son correctos. Esto es para las personas que son de Brasil, Belice y de otros países que no hablan castellano, pues su idioma principal no es castellano. Son condiciones especiales que piden y que tienen que tener un nivel suficiente de castellano, ¿vale? Un B2 por lo menos. Documentos a aportar para esto es la hojita oficial de la homologación. El documento de identidad, el título de expedición con traducción oficial en caso que sean extranjeros, perdón, de países no hispanos no hablantes, o pueden ser los de Brasil, etcétera. Certificación académica con la duración, las asignaturas, como le había comentado antes. Luego justificante de pago de la tasa y si hubo una convalidación parcial, ¿no? Certificado de esa institución que ha avalado ese crédito. ¿Ok? La legalización y apostilla y traducción jurada. Estos son cuestiones muy importantes cuando uno va a enviar documentos a España. Los errores típicos: apostillar copia en vez del original, la traducción no oficial en caso de castellano parlantes, los documentos incompletos. Esta es la regla de portal oficial. El documento académico debe estar legalizado en el origen. Si no están en castellano, la traducción oficial al español. ¿Vale? Y aquí tenemos la, la tasa y presentación. ¿Vale? Hay una tasa que es de 166,5 euros, que es un pago telemático. Hay que siempre guardar los justificantes y presentar los datos para evitar problemas, ¿no? Aquí pues, tenemos aceleradores reales. Sí, se ha documentado mucho que hay un protocolo Agilízate que ayude desde el ministerio ¿cómo se llama? Para que con un contrato de trabajo se agilice la homologación del título. Aunque se puede presentar ahí, que hay una ventanilla que se puede presentar ese tipo de documento de un precontrato en España para agilizar la homologación.
Hasta ahora eso no está demostrado por dos motivos. Uno, en ninguno de los abogados que yo conozco en el entorno de extranjería ha tenido un caso de éxito con ese aspecto. Y por otro lado, de todas las ofertas laborales que tenemos nosotros, de todas las empresas que nos contactan, clínicas, hospitales, centros de reconocimiento, cuando piden un perfil, no están dispuestos a hacer un contrato o un precontrato a alguien que no está homologado todavía. Ya tiene su dificultad con alguien recientemente homologado sin experiencia laboral. Ya de por sí ya es más complejo. Con nuestra ayuda sí conseguimos que una persona venga directamente a trabajar, pero lo que no se consigue es todavía, en mi caso honestamente, alguien que no ha hecho la homologación todavía, al menos sin conocerla a la persona. Si ya le conociesen, si ese médico de Latinoamérica o que está aquí en proceso de homologación es conocido, pues en ese caso cambia la cosa. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, juega un papel muy importante la marca personal, porque es una forma de visibilizarte antes y el empleador que, o sea, si tú muestras que tu perfil estás alineado con el objetivo laboral que busca el empleador, es mucho más fácil que te contraten. Entonces, aquí tenemos los aceleradores, el expediente completo y legible, como lo había comentado, que estén ordenados, la evidencia y horas prácticas de los estudios, como lo había comentado en el plan académico. En otros países lo llaman el pensum o el plan analítico, creo que lo llaman en Brasil. La revisión de consistencias, esto es el checklist, como le comenté, que tienen los de la ANECA, la Agencia Nacional de Estudios y de Acreditación. Y bueno, y si existen medidas generales para tu título, puede ir más rápido, ¿vale? En esa parte no me puedo meter más profundamente, pero seguimiento del expediente. Siempre que uno comienza el expediente hay que seguir controlándolo a través del portal del Ministerio de Universidades. Te envían un email con frecuencia, hay que asegurarse de que tenemos un email correcto. ¿Bueno? Cuando llegue un requerimiento es importante responder rápido. ¿Bueno? No tardar mucho tiempo porque así pierde, o si no el funcionario pierde el hilo de lo que está tramitando. Es importante llevar un registro de la fecha de envío, la fecha de respuesta y la próxima acción. Llevar un registro es muy importante para no perdernos, porque si no hay mucha gente que se espera años y al final no se responden y hay una caducidad del proceso de homologación. Aquí es importante también, si reenvías todo, pues el funcionario le va a costar mucho más depurar la información que le has enviado y va a tardar mucho más en certificar que tu expediente clínico, tu expediente académico es correcto y que todo sale bien, ¿verdad? Que todo está correcto. Entonces hay que estudiar bien el caso, esto enviar solo lo solicitado en el requerimiento. Bueno, tras la homologación, la habilitación para ejercer. Aquí lo primero es colegiarse. Una vez que uno consigue la oferta laboral, colegiarse es obligatorio en el colegio de médicos. Hay un colegio de médicos por cada provincia de España. En total son unos 50. Luego ahí se contrata el seguro de responsabilidad civil, ¿no? El que es, si es para médico general, suele ser el nivel uno, el más económico. Y ahí puedes elegir franquicias de 300.000 o 600.000 euros para cobertura. Un checklist de arranque, esto es importante tenerlo siempre. Puedes colegiarte con un NIE, con un TIE, el número de identificación de extranjero o la tarjeta de identificación de extranjero si aplica, puede incluso con el pasaporte y luego vas tramitando el NIE, ¿no? La cuenta bancaria, porque tienes que hacer un pago y también si tienes la cuenta bancaria, pues para cuando vas a firmar el contrato en el hospital y vas a acudir a presentarte, tienes que tener una cuenta bancaria para que ellos te puedan depositar a ti los salarios, las nóminas. Y un certificado digital clave que es importante también porque a todas las gestiones aquí en España se hacen de forma electrónica. Aquí se usa muy poco la vía presencial para trámites. Todo es con cita previa, con todo de forma muy organizada. Es más burocracia, más burocrático todo. Entonces, bueno, documentar tu paquete profesional, que es la colegiación, la póliza de responsabilidad civil y el currículum vitae. Esto es para arrancar. Opciones de empleo sin el MIR. Bueno, aquí tenemos varias opciones. Hay gente que le hemos enviado la guía de ofertas que hay. Hay un sector privado para médicos generales, que son las aseguradoras, telemedicinas. Tenemos residencias de ancianos, residencias también de adicción a drogas.
centros de atención a droga, la adicción de drogas. También tenemos centros psiquiátricos que contratan médicos generales. Aparte del psiquiatra que tienen de cabecera, pero tienen médicos generales que hacen las guardias y atención. Medicina estética, en mutua, servicios de, de empresas, servicios de empresa, por ejemplo, atención primaria. Aquí acuden mucho los médicos internistas o aquellos que tienen más experiencia clínica en Latinoamérica, lo hacen aquí en mutuas o atención primaria, que son consultas de médico general en privadas o seguros prepagos también. Hay otras salidas menos frecuentes como la investigación clínica, docencia, médico digital, etcétera. Y para casos en el exterior, con o sin reconocimiento, aquí hay una regla clara. Ahora, para ejercer como especialista en España necesitas el reconocimiento oficial del Ministerio de Sanidad. Aún así, en nuestra experiencia hay muchas ofertas, principalmente en las ramas clínicas, medicina interna, reumatología, endocrinología, nefrología, que en las privadas aceptan, están en proceso de reconocimiento de la especialidad. Entonces hemos tenido muchos casos de éxito en las clínicas. En las quirúrgicas, menos. Para traumatología, cirugía general, urología, hemos conseguido ofertas para ellos, pero mucho menos frecuencia que para los clínicos. Endocrinólogos, cardiólogos, estos son mucho más frecuentes. Luego, bueno, el procedimiento para títulos extracomunitarios se regula de forma diferente, ¿vale? Aquí el primer paso para los especialistas de Latinoamérica es que la duración de la especialidad en Latinoamérica tiene que ser la misma o mayor que en España. Y ahí tenemos un hándicap porque en Latinoamérica la duración siempre suele ser menor. Es más intensa en tiempo o en cantidad de experiencias que en España, porque yo hice la residencia en ambos sitios, en mi país y aquí. Pero la duración es más pequeña, es más corta, entonces hay un decalaje importante. Entonces, la cuestión aquí estratégicamente es ver cómo compensar la falta de años que tenemos nosotros en Latinoamérica con respecto a la que se tiene en España mediante rotaciones internas en España, másteres, posgrados, formaciones posgraduadas. Hay que mirar bien con lupa qué detalles pueden incrementar la posibilidad de que se reconozca la especialidad hecha en Latinoamérica en España. Esto se regula mediante el Real Decreto 459. Otras opciones, por ejemplo, si mientras que se está reconociendo el título, hay muchos médicos que trabajan como médicos generales. Eso es muy frecuente hasta que luego se reconoce la especialidad. Importante, no publicitarte como especialista sin la resolución favorable. Eso sí, por ejemplo, hay casos de reumatólogos, endocrinólogos que les hemos ayudado a que vengan a España a trabajar en su especialidad, pero en su contrato decía médico general. Ellos no se anunciaban como especialistas. Una vez que haya salido la especialidad, el reconocimiento de la especialidad, ahí sí ellos, vale, yo soy endocrinólogo. Pero muchas veces estaban como trabajo contratados, incluso cobraban como el especialista, pero en su contrato decía médico general, atendían pacientes de la especialidad y todo eso, por supuesto, ¿no? Siempre tutelado por alguien, un especialista o algo en su área, pero por lo menos ya estaban en ese ambiente de trabajo. Igual que los quirúrgicos que entran como médico general, pero se meten de ayudantes a quirófano y comienzan a hacer movimientos. Esas son opciones que suelen ocurrir. El currículum vitae es muy importante. Aquí, por ejemplo, siempre hablo yo con los médicos. Lo que hace un médico recién homologado es hace su currículum vitae modelo latinoamericano y comienza a disparar como una ametralladora a todas las ofertas laborales que puede. Y al final el resultado es bajo porque no, es tanta información que hay en cada oferta, tiene sus propios requisitos, sus propias habilitaciones, sus propias características, o los horarios y todo eso. No todas son hábiles para médicos sin MIR. No todas están disponibles para médicos homologados en Latinoamérica por cuestiones de migración, por cuestiones de visa, ¿vale? Para un médico que está en Latinoamérica y quiere emigrar a España, tiene el título ya homologado, pero no tiene el permiso de trabajo en España, es decir, no tiene nacionalidad o no tiene ciudadanía legal en España. Ese médico tiene que tramitar una visa. Hay tres formas principales de visas para entrar a España. La primera, la mejor, es la visa PAC, personal altamente cualificado. Perdón. Esa visa tarda menos,
tiene un rango de salario, que significa que hay un rango de salario por encima de 41.000 euros brutos anuales más o menos. Generalmente, en nuestro caso, tienen más éxito los especialistas de Latinoamérica que vienen a trabajar directamente, porque las nóminas, los salarios están por encima de 41.000 euros brutos. Eso es lo más frecuente. Luego tenemos el segundo tipo de visa, que son las visas de trabajo por cuenta ajena al uso, normales. Normalmente son más empleadas para médicos generales. Me da una visa de trabajo por cuenta ajena normal. Suele tardar un poco más tiempo que la visa PAC a nivel del consulado de España en su país de origen, pero por lo menos te permite trabajar de forma legal en España. Estás cotizando la seguridad social, la jubilación, acceso a la sanidad pública, etcétera. Ya eres un residente legal. Solamente que es una visa por trabajo por cuenta ajena que está con un rango de salario por debajo de 41.000 euros brutos y son empresas que no permiten, que son empresas más pequeñas, que normalmente no están habilitadas para pedir un personal altamente cualificado, en general. Y la otra tercera opción es la visa de estudiante. Si un médico latinoamericano quiere hacer un máster, no le interesa hacer el MIR, pero le interesa estética, por ejemplo, o le interesa otro tipo de protección laboral, máster en prevención de riesgos laborales, por ejemplo, viene a hacer un máster presencial en España, paga el máster y trabaja a la vez, tiene la visa de estudiante y a la vez trabaja de jornadas parciales, hasta 30 horas semanales que te permite la visa de estudiante. Entonces, por un lado, trabaja en la jornada parcial y se está formando en riesgos laborales, por ejemplo. Y luego, una vez que termina el máster, se pasa a un contrato a tiempo completo, ya con una visa de trabajo por cuenta ajena. Esa es la otra tercera vía factible. Luego hay otras vías. Bueno, si es que esa de la visa de estudiante no consigue un empleo, ¿vale? Y se le acaba la visa de estudiante, puede pedir una visa de búsqueda de empleo, que le dura 12 meses, pero lo que pasa es que tiene que acreditar un ingreso de 600 euros al mes como mínimo para justificar una visa de búsqueda de empleo, ¿ok? Para no tener que volver a su país y quedarse directamente en España sin tener que retornar. Esa visa sirve en esos casos. Luego, tenemos la visa, bueno, luego por supuesto de los que vienen de turista. Desde el que viene de turista, pues está jodido, tiene que conseguir una oferta laboral de altamente cualificado y en ese caso podría plantearse si la oferta que cuaja, pues si es buena. Pero lo que pasa es que es muy arriesgado porque vas con un tiempo muy limitado. Pasarse una visa de estudiante, si consigue un máster en el cual apuntarse, o una visa de trabajo si le contratan en ese periodo. Pero si se le pasan los 3 meses de estancia legal como turista en España, luego tiene que quedarse 2 años más o menos, según el caso, de arraigo. Entonces ahí tiene un problema porque no puede buscar trabajo en ese periodo como irregular. O sea, puede buscar trabajo en negro, hay casos que sí, la gente se busca la vida, pero en el caso pero no puedes ejercer medicina porque nadie te va a contratar estando irregular hasta que te salga hasta que te salga el arraigo y tú puedas buscar la vía migratoria para que puedas ejercer. Es una vía más compleja. Yo generalmente no es la primera que recomiendo, salvo que estés en una crisis o en tu país está en muchas dificultades y tengas que salir sí o sí. Bueno, pues en esos casos se busca la vuelta para ayudar y se busca la vuelta, ¿no? Se trata de hacer lo que se pueda. Y ya lo último es casarse con un español, que yo normalmente tampoco les recomiendo porque, bueno, no es tan fácil eso y, bueno, es muy fuera de lo común y es... Bueno, vamos a lo siguiente. El LinkedIn es muy importante. Hay un modelo de currículum vitae, que es un modelo más español, que es en una página o como mucho en dos páginas, cuando uno quiere acceder a una oferta de la parte de docencia, a la oferta por ejemplo, acreditar una formación de algo o quieras, por ejemplo, participar en una beca. Bueno, son los currículos más largos. Pero normalmente para los currículum vitae, para la privada, que es donde acceden la mayor parte de los médicos generales, suele bastar con una página con una foto profesional, que sea visual, eso es muy importante, y hay una forma específica de crear el currículum vitae, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los titulares, por ejemplo, el médico general o especialista,
el objetivo en España, ponemos el nombre, homologado en España con interés en trabajar, en ejercer en prevención de riesgos laborales, pum. Formado y ahí pones la experiencia clínica primero, ¿vale? Con los procedimientos, los volúmenes y los logros, ¿vale? Luego ponemos el estado de la homologación. Normalmente, si es que está homologando, también se suele poner en proceso de homologación del título, ¿vale? Por más que no te contraten directamente, si tú ya quieres por lo menos ir de pasante o quieres ir de auxiliar, hay casos de médicos que trabajan, que están homologando, que trabajan de auxiliar de enfermería, en algunos geriátricos, por ejemplo. Hay casos así que ponen en tu currículum que estás dispuesto a trabajar de cualquier aspecto que sea clínico, pero por lo menos que no sea de médico, por lo menos trabajes ahí en el ambiente hospitalario. Yo creo que la honestidad muchas veces se premia mucho mejor que tratar de esquivar preguntas o cuestiones así. Luego, el tema de la colegiación, si ya la tienes, en los idiomas. O sea, ¿qué es lo que más le interesa a un empleador, a un dueño de una clínica? Es, si está homologado, ¿cuál es su objetivo en España? ¿Qué me puede ofrecer? Si ya está colegiado y si ya está disponible. Esas cuatro cosas son las que más le interesan. Lo primero que va leyendo. Si va leyendo, si tiene un montón de información que es irrelevante, ya van pasando. Luego ya la experiencia clínica, ¿vale? Eso es el orden de prioridades que va mirando el empleador en España, por eso es importante. Y la fotografía, por supuesto, en la privada. En la pública no hace falta foto, es una forma diferente, pero aquí no la voy a tocar porque no es frecuente que se busque eso. Con respecto al currículum, al perfil de LinkedIn, que es muy importante que esté alineado con el currículum vitae. Si tenemos una buena experiencia en geriatría en nuestro país, también en nuestro currículum vitae tiene que estar ordenadamente y orientado hacia geriatría para que nosotros o postulemos a ofertas a través de LinkedIn, lo primero que vea el empleador va a ser nuestro perfil de LinkedIn. Va a ver nuestra foto, va a ver nuestro encabezado, el panel y a qué nos dedicamos. Si ves que estamos activos en el LinkedIn, alineados a la oferta laboral, pues tenemos mucho más posibilidades de ser contratados. También si es que vemos que tenemos un post, por ejemplo, si estamos posteando, estamos publicando contenido con referente a nuestro ramo que estamos buscando, pues con mucho más facilidad nos van a tener prioridad a la hora de llegar a una entrevista laboral. Las videollamadas y entrevistas, esa es la siguiente fase, porque primero, cuando tenemos el título homologado, primero se busca la oferta, ¿vale? Si hay una oferta que cuadra con nuestras perspectivas, nuestras expectativas, ahí buscamos las características de la oferta y hacemos el currículum en base a esa oferta. Ponemos la información en nuestro currículum en base a esa oferta para que nos tengan en cuenta y también alineamos nuestro perfil de LinkedIn en caso que tengamos que perfilar a través de LinkedIn. Luego tenemos que ir de atrás para adelante sería. Luego ahí tenemos que mirar el tema de la entrevista, porque una vez que nos hagan la videollamada, si les interesa nuestro perfil, van a acercarse, van a escribir un email, concertamos una videollamada y aquí hay unas cuantas, unas pequeñas pinceladas, pero esto es bastante profundo, con el tema de la cámara de altura de los ojos, luz frontal, el, la situación, tareas, unas listas que nosotros tenemos en una guía que estamos publicando, que es la guía STAR, los documentos a mano, el currículum vitae, la credencial, la colegiación y por supuesto cerrar con claridad los siguientes pasos. Una vez que se haga la videollamada y entrevista, ocurre lo siguiente, si es que la entrevista es favorable al médico, si al médico le gusta el perfil de la empresa, lo que le ofrece, y a la empresa le interesa el perfil del médico, por más que esté fuera de España, lo que ocurre es que la empresa le envía un precontrato o una oferta laboral, ¿vale? El médico tiene la posibilidad de leer esas ofertas laborales de antemano y mirar, ¿vale? En ese caso, hay que analizar bien las ofertas laborales para que no caer en ofertas trampas, ¿vale? Por ejemplo, hay ofertas, por ejemplo, o sea, promesas vagas, cuando te presionan para que decidas ya, la que no te dice claramente cuánto es el salario, que las cuales sean ambiguas o unas cláusulas de permanencia abusiva, cuando te dicen 6 meses de permanencia, sí o sí, pues ahí hay una alerta, porque puede ser que sean, porque pues, no es bueno la oferta
y quieren tener retenido ahí. O sea, es bastante frecuente que ocurra. No es, a mí me han pasado casos de médicos que han venido con una visa PAC, que han pagado por ejemplo, a un estado de abogado, lo han traído prometido a un hospital, pero al final lo metieron en un centro de reconocimiento que él no quería y en un ambiente de trabajo muy así tóxico o algo así, que no le gustaba y al final no podía salir, ¿no? Porque tenía retenida y tenía penalización por salirse. Bueno, hay que describir muy bien el puesto, pedir siempre todo documentado, en papel el salario bruto. Aquí en España sí, el salario bruto es el total de lo que la empresa paga, ¿vale? Pero de ahí tienes que retirar lo que es el IRPF, el impuesto, ¿vale? Todos los impuestos que varían entre 17% y el 45% de tu salario bruto, según la faja de lo que estés ganando, se te retiene y va al Ministerio de Hacienda. Y el salario neto es lo que te queda en el bolsillo, ¿vale? Bueno, hay que analizar todos estos aspectos y, bueno, nunca entregar el pasaporte original, dinero por asegurar la plaza. No hay que firmar nada sin leerte todo. Siempre hay que leerlo todo hasta el final, ¿vale? Si tienes un abogado que te pueda ayudar para analizar el precontrato, eso siempre es muy bueno, ¿vale? Siempre es muy favorable. Aquí, bueno, ya viste más o menos esto es que esto no es rápido, pero hay que irse ordenado y sin caer en trampas, ¿vale? Bueno, ahora voy a abrir el chat. Voy a ver qué tal, cómo está la sala, si no se me han dormido. A ver. ¿Alguien que quiera comentar algo, que quiera preguntar algo por ahora? A ver. Creo que tienen disponible el chat. No, no tienen. Voy a abrir y habilitar el chat. Creo que les he quitado el chat. Ahí está. Creo que ahora tienen el chat habilitado. Bueno, entonces, mientras que van saliendo preguntas, aquí la cuestión clave es, hay un proceso de homologación. Una vez que sale la homologación, pues lo primero es buscar la oferta. Si la oferta cuadra con lo que me gusta, preparar el currículum vitae. Lo ideal es preparar el currículum vitae para esa oferta. ¿Ok? Y la otra, y luego, por supuesto, alinear el currículum vitae con el LinkedIn. Esas son estrategias muy importantes.